Ok, muchachos, aprovechemos el tiempo que nos queda. Nos quedan ahí 9 minuticos allí. Vamos a hablar de la actividad número 3. Ya hablamos de dos parámetros de la ley de Ohm, que es la diferencia potencial y la corriente eléctrica. Vamos a hablar de la resistencia eléctrica. Bien, muchachos, los materiales en general, todos los materiales presentan una oposición al paso de la corriente. Algunos materiales presentan una mayor oposición con respecto a otros. Por ejemplo, los materiales que son aislantes, como el vidrio, como el plástico, oponen muchísima resistencia al paso de la corriente. Por eso, su valor de resistencia eléctrica es alto, a diferencia de los materiales metálicos que presentan baja oposición al paso de la corriente, ¿sí? Pero todos presentan una resistencia a la corriente, todos los materiales. Ahora, esa resistencia eléctrica, muchachos, se puede comportar de varias formas, ¿sí? Pero cuando se representa o cuando esa resistencia eléctrica se comporta según el comportamiento de la ley de Ohm, que son esas fórmulas que ustedes están viendo allí, estamos hablando de que esos materiales son materiales óhmicos. Porque no siempre la resistencia eléctrica se va a comportar de acuerdo a esas fórmulas que ustedes están viendo allí. A veces puede presentar un valor de resistencia eléctrica que no se comporta de esa manera. ¿Sí? Eso es lo que encontramos allí, que esa es la relación que existe entre todas esas variables. Entonces, para esta actividad número 3, nosotros tenemos un alambre de plata con una diferencia de potencial de 1.5 voltios. Ahí tenemos esa diferencia de potencial. Tenemos también que la longitud del alambre es de 20 metros. El alambre por el cual queremos analizar allí. El diámetro es de 1 milímetro. Y nos preguntan cuál es la intensidad de corriente que pasa a través de él. Listo. Para nosotros determinar eso, muchachos, para encontrar ese valor de corriente, ya nosotros tenemos el voltaje. Lo que nos hace falta encontrar es el valor de resistencia eléctrica. Ese valor de resistencia eléctrica lo encontramos multiplicando ese valor de P o Rho en letra griega, que significa resistividad. ¿Sí? Es la resistividad de los materiales. Y eso es un valor constante para cada material, eso está dentro de la guía. Cada material tiene un valor de resistividad fijo. Ese valor de resistividad para la plata es de 1,59 por 10 a la menos 8. Es el valor de resistividad para ese primer caso. Entonces tenemos allí que nuestra resistencia es igual a 1,59 por 10 a la menos 8. Las unidades de la resistividad son en ohmios por metros. Ohmio es la unidad de resistencia del sistema internacional. Eso lo multiplicamos allí, los 20 metros que mide, y lo dividimos por el área de ese alambre. ¿Sí? Ese área va a ser igual a pi, por ser un alambre, su área va a ser cuadrada, pi por r al cuadrado. R es el radio de esa área. Como nuestro diámetro es 1 milímetro, ahí lo que hacemos es la conversión del radio, que vendría siendo 0,5 milímetros. Si convertimos 0,5 milímetros a metros, eso nos daría 5 por 10 a la menos 4 metros. Y esto lo elevamos al cuadrado. La resistencia eléctrica para ese caso va a ser de, efectuando ese cálculo allí todo completo,
5 por 10 a la menos 4. Esa resistencia eléctrica va a tener un valor de 0,404 ohmios. Y ese sería su valor de resistencia eléctrica. Ya luego lo que hacemos es despejar el valor de intensidad de la fórmula de ley de Ohm, que es la que ustedes están viendo aquí. Esta es la ley de Ohm. Sí, es la relación que hay entre esos tres parámetros de los que hemos hablado hoy. Es la ley de Ohm. La intensidad allí va a estar definida entonces por la división entre la diferencia de potencial entre el valor de resistencia. Como ya tenemos nosotros establecido la diferencia de potencial, que es 1,5 voltios, dividido entre esa resistencia que nos dio 0,404 ohmios, que es la unidad del Sistema Internacional para la Resistencia Eléctrica. Eso nos daría que la intensidad eléctrica para esta actividad número 3 sería igual a 1,5 entre 0,404 y eso nos daría 3,71 amperes. Ese sería el valor de resistencia eléctrica para ese caso. ¿Sí? Empleando las fórmulas que nosotros tenemos aquí. Debemos tener en cuenta el área del círculo, cuál es, hacer las conversiones y emplear las fórmulas. La resistividad la encontramos de la tabla que depende del material. Y básicamente de esa forma resolveríamos allí esa actividad número 3.